El oro, la plata y el platino preparados para iniciar un nuevo movimiento alcista. ¿Qué puede pasar con las materias primas principales en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 26 de febrero de 2026. Mi nombre es Ariana Cuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Si bien no se han conocido noticias importantes en los últimos días en materia de calendario de datos, como habitualmente tenemos todos los meses, estas últimas semanas del mes suelen ser más tranquilas en ese sentido, pero tenemos un mercado de materias primas que se está moviendo bastante fuerte y que está anticipando movimientos importantes. El dólar viene cayendo ligeramente ante las monedas principales, ante la suposición de que la Fed va a tener que bajar la tasa de interés en los próximos meses. Ya hay algunas apuestas inclusive por un recorte de tasa en el mes de marzo, si bien es una posibilidad muy neutra, muy pequeña, pero sí se está apuntando para el segundo semestre del año con una tasa que podría quedar inclusive debajo del 3%. Todo esto, por supuesto, genera una especulación en contra del billete que mantiene un perfil, decía antes, bajista ante las monedas principales. El euro que se asoma por encima de 1,18, ya tocó 1,2085 en su máximo de varios años. Esto fue a fines del mes de enero, con la libra esterlina que se acercó a 1,40 y el yen, que es la excepción, que viene muy golpeado, muy devaluado ya desde hace mucho tiempo, hace más de 4 años, y esto tiene que ver justamente con una política monetaria muy laxa por parte del Banco de Japón y con algunas insinuaciones de que no va a haber aumento de tasa de interés en los próximos tiempos, impulsada por el gobierno de ese país, por supuesto, esta presunción. Pero las materias primas sí ofrecen un panorama bastante más claro en su favor, con el oro que otra vez superó los $2.200, con la plata que está ahí arañando la zona de $90 y el platino que, después de haber quedado algunos días bastante rezagado, también está apuntando alto por encima de los $2.200. El petróleo, lo veremos luego en detalle, también está expectante por distintos motivos, y el gas natural que ahora parece haber entrado en una ola bajista de la cual no puede salir, pero que también es un alivio en varios sentidos para la economía global. ¿Qué es lo que está pasando en materia geopolítica en estos últimos días? Bueno, no se han conocido datos importantes, no hay eventos que hayan tenido una relevancia decisiva, pero sí hay negociaciones entre Estados Unidos e Irán por cuestiones de potencial nuclear del país persa, que todavía están a medio terminar. Justamente hoy jueves hay una reunión importante entre autoridades de ambos países en Ginebra, en Suiza, para buscar destrabar un acuerdo que se está demorando demasiado y que podría derivar en alguna cuestión mucho más seria si no hay un acuerdo de largo plazo. Justamente, y ya entrando en materia, el petróleo se mueve en la zona de $65, hablamos de los futuros de West Texas, apuntando al alza. Parecía que se disparaba mucho más en las últimas 2 semanas, pero finalmente se mantuvo por debajo de los $70, precisamente a la espera de estas negociaciones que habrá que ver cómo terminan y cómo continúan, por supuesto, en las próximas semanas. La superación de $68 podría así derivar en una superación inclusive de $70 en los próximos días, para lo cual, claro, es necesario que no haya acuerdo y sobre todo que haya algún tipo de advertencia de enfrentamiento militar si no hay un acuerdo sustentable, pero por ahora esa es una posibilidad que está algo más remota. Y el quiebre, por supuesto, de $60 cambiaría este panorama. De todas maneras, hay que destacar a favor de una caída potencial del petróleo que hay una abundancia de oferta en estos últimos meses. La OPEP ha suspendido, por supuesto, el aumento de la producción, pero hay países que están por fuera de esa organización que siguen
produciendo petróleo y en mayor medida de lo que lo hacían el año pasado, y esto está generando también una sobreabundancia de oferta, lo cual por supuesto también anticipa una caída de su precio. Los esfuerzos de la OPEP son precisamente para mantener en equilibrio ese precio para que no se escape de los $60, como ya lo ha hecho en las últimas semanas, cuando había llegado, sobre todo a fines de 2025, cuando llegó a $53,50 en su mínimo de prácticamente 5 años. Claro, en esa época el petróleo venía levantando posiciones después de una fuerte caída que había sufrido en la pandemia, lo había llevado inclusive los futuros a estar a menos $38, algo que parece irreal, ¿sí? Pero que sucedió en el mes de abril de 2020. Lo cierto es que de cara a los próximos días lo que tenemos es un petróleo que podría alcanzar los $70 si no hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y una caída debajo de los $60 que no lo vemos del todo probable, podría llegar hasta 58,50 si hubiera algún tipo de acuerdo, pero sobre todo fundamentado por una gran oferta de petróleo que se ha despertado en estos últimos días. De hecho, los inventarios semanales en varios países están dando cuenta de un aumento en las existencias en estas últimas semanas. Por ahora, un mercado que de todas maneras se mantiene tranquilo, a la espera además de otro dato crucial que se va a conocer mañana viernes 27, que es el dato de inflación mayorista en Estados Unidos y que puede tener un peso específico propio en el precio de esta materia prima. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos de el petróleo, por supuesto, cotiza a $64,91 y una tendencia alcista de gráfico diario con objetivos en los máximos del mes, hasta el momento que tocó el día 24 en 67,30, superado el cual 69,20 y $71, los máximos del día 31 de julio pasado, serán los niveles a tener en cuenta. A la baja, 63,85, 62,60, 61,10, con una línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento que no parece vulnerable. Tiene su punto de confirmación en la próxima vela en 63,80. Hay que acotar que además tocó un máximo que no alcanzaba desde agosto de 2025, donde había dejado un gap que cubrió puntualmente en el máximo de esta semana. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, pero sin confirmar señales en esa dirección, con una demanda del 55%, con momento que se ubica por encima de su línea media, y en estocástico con una firme señal bajista que anticipa por lo menos un punto de apoyo en esta línea y probablemente el inicio de un nuevo ciclo alcista después de ese apoyo en la línea de tendencia principal. La onza de oro había llegado a máximos históricos a fines del mes de enero en la zona de 5.595, casi $5.600, para caer con mucha fuerza más de $1.100 en muy pocos días. A partir de ese nivel, claro, había llegado a un nivel de sobrecompra, técnicamente hablando, que era insostenible en esos niveles, por lo cual esa caída también era inminente. Pero a partir de ahí también inició un nuevo ciclo alcista que ahora parece estar listo para potenciarse en los próximos días. Ya llegó esta misma semana a $5.250 en su máximo de varios días y podría, a la superación de ese nivel, buscar nuevos niveles máximos, tal vez no históricos, ¿sí? Está muy lejos de tocar ese nivel y más a la velocidad con que lo hizo en el mes de enero, pero sí para acercarse por lo menos a los $5.350, $5.400. Todo va a depender de diversos factores. Primero, esta incertidumbre que se genera en el mundo, sobre todo el mundo de los negocios, en torno a estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. También a la expectativa que se genera a partir de ahora con probables recortes de la tasa de interés por parte de la Fed, porque en verdad, todo eso también va a depender de la marcha de la economía de Estados Unidos. Si los datos de empleo no son buenos, si la inflación cae en forma muy sostenible, ahí sí se esperan recortes y eso será un escenario propicio para que la onza vuelva a escalar posiciones. De otra forma, dependerá de la oferta y demanda que tenga en estos días. Por ahora, todo parece indicar que al quiebre de 5.250
$250. El máximo de esta semana podría darle un impulso importante. Recordemos que cuando un precio supera un máximo importante, también la velocidad del movimiento posterior se multiplica, y eso sí podría llevar a un movimiento mucho más fuerte a su favor al metal en la próxima semana. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $5.184 con 10 centavos en la tendencia alcista de gráfico diario, con objetivos en 5.245.50, los máximos de esta semana, y además máximos que no tocaba desde el 30 de enero pasado, por encima del cual se ubica 5.355 y 5.460. Todavía queda lejos ese máximo que tocó el día 29 de enero en $5.595. A la baja, línea de tendencia alcista que pasa por 5.085 en las próximas velas, luego 4.950 y $4.825 con esta línea de tendencia secundaria que proviene de los mínimos del mes de agosto, en la zona de $3.330, parece de hace muchísimo tiempo y hace pocos meses, y esta línea muy cortita que se formó esta misma semana, por lo cual el quiebre de la misma generaría una caída del metal, algo que no vemos del todo probable porque los indicadores siguen ofreciendo señales alcistas muy marcadas. Un 60% de demanda, momento que acelera en muy buena forma, estocástico con una firme señal alcista que ahora parece flaquear, pero por ahora sin cambios de tendencia y con el metal preparado para encarar nuevos máximos, por lo menos de este mes. La plata y el platino, dos metales tradicionalmente vinculados a la producción de bienes, están siguiendo esta semana por lo menos punto a punto lo que sucede con el oro. Diríamos que el platino está inclusive más cerca del oro que la plata en cuanto a la trayectoria que viene ofreciendo, dado que si bien el oro también mantiene un perfil alcista, la plata también lo tiene, pero algo más lejos de sus mejores momentos. Hay que acotar que el metal blanco había llegado a $120 en su máximo histórico. Esto fue a fines del mes de enero. El platino, que durante varios días quedó, ahí un poquito atrasado, ahora ya se prepara para superar la zona de $2.300, por supuesto lejos de esos casi $3.000 que tocó en su máximo histórico. Un movimiento poco explicable y que tiene que ver más que nada con una ola de pánico de los inversores que se han volcado masivamente a la compra de estas materias primas, y que por supuesto esas olas de pánico terminan y después inicia un ciclo mucho más tranquilo. Pero tanto la plata, que si supera los $90 podría comenzar a buscar los $100 nuevamente, como el platino, que si supera con claridad $2.350 podría también encarar los $2.500 en los próximos días, mantienen un perfil alcista muy marcado, insisto, siguiendo los pasos del oro, que a su vez se mueve por una cuestión de búsqueda de refugio por parte de los inversores, con lo cual este vínculo que mantiene con la producción de bienes y con China puntualmente, que es el principal importador de ambos metales, bueno, parece quedar un poco más de lado, aunque recordemos que llega a fin de mes, el primer día del mes siguiente tenemos los datos de manufacturas en el gigante asiático y la superación del ISM de manufactura de 50 puntos, que es la barrera que divide la contracción de la expansión del sector, podría generar también un movimiento favorable a ambos metales. En ese caso, dado que la apertura del mes ya se produce el lunes, ya es marzo, bueno, podría haber alguna sorpresa positiva para ambos metales justamente en las primeras horas del día lunes. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $87 con 65 centavos y una tendencia que se perfila al alza en el gráfico diario, con objetivos en el 50% de esta baja, 121, 65,80 en 93,50, nivel que en principio no parece del todo débil, pero que podría ser quebrado para buscar el 61,8% de dicho movimiento en $100, a partir del cual sí esperamos un rebote a la baja,
con soportes en las zonas de 83,90 y 77 dólares con 60 centavos, por supuesto, desde el nivel actual. Pero dos indicadores mantienen señales alcistas muy fuertes, tanto de una demanda del 55% como sobre todo un momento que muestra una fuerte velocidad alcista, un estocástico que en principio podría estar anunciando una ligera caída de muy corto plazo para luego sí encarar por lo menos este 50% en la próxima semana. En cuanto al platino, cotiza a 2.295 dólares con una tendencia también alcista de gráfico diario, en este caso más pronunciada que la plata, con un primer objetivo en el 50% de la baja, 2.919, 1.825 en 2.372 dólares. Por encima de ese nivel aparece el 61,8% de dicha baja en 2.500 dólares, desde donde sí esperamos un rebote bajista importante, con soportes desde el nivel actual en 2.225 y 2.110 dólares, sigue la zona de 2.000 dólares, pero muy lejos del nivel actual, y con todo para que siga escalando posiciones de acuerdo a lo que nos muestran los indicadores principales, con una demanda del 56%, con momento bien por encima de su línea media y estocástico con una fuerte señal alcista, y una corta línea de tendencia que se forma uniendo los últimos mínimos ascendentes y que le da forma a este movimiento y que por ahora no parece vulnerable. El gas natural está operando en la zona de 2 dólares con 85 centavos, y esto, lejos de ser una mala noticia, como a veces se ve con algunas materias primas cuando caen, es una buena noticia para la economía global. Recordemos que los bancos centrales tienen fuera de su control la variable del gas y del petróleo. Son niveles, precios internacionales que poco tienen que ver con la política monetaria de los bancos centrales. Y en ese sentido, esta caída del gas es un alivio para los bancos que están buscando, desinflar sus respectivas economías. Estados Unidos lo está logrando con una inflación del promedio 2,5% interanual, Europa también, Reino Unido también, pero claro, un aumento excesivo de gas encendería alarmas nuevamente, algo que ya pasó a fines de 2025 y a principios de 2026 con el gas casi en 5 dólares. Ya ha caído casi un 50% de ese nivel, con una baja que se podría extender a la zona del 2,40. Veremos luego que hay un gap ahí que no cubrió y que puede llegar a buscar en las próximas sesiones un nivel que además no toca desde hace varios meses. Y esto es una señal de que primero está terminando o ya está entrando en la última etapa el invierno boreal. El frío no ha sido tan intenso en esta oportunidad. La demanda industrial y residencial se mantienen estables, con una ligera baja en la demanda residencial, y esto por supuesto impacta a la baja en el precio de la materia prima. Por ahora no ofrece cambios de tendencia y sí podría extender su pérdida a las próximas sesiones. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a 2 dólares con 86 centavos y una tendencia bajista de gráfico diario, con un primer soporte en la zona del 2,65, los mínimos del día 26 de agosto pasado, más abajo la zona del 2,45 y 2,25. 2,45 justamente es un nivel para tener en cuenta, es un gap que había dejado en noviembre de 2024, ¿se acuerdan? Dijimos en esa época, hace mucho tiempo, que había un gap que no cubrió. Ese gap está pronto a ser cubierto justamente en las próximas sesiones y tiene objetivos al alza, zona de resistencia en 3,05, 3,30, 3,55, con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos. Momento bien por debajo de su línea media, una demanda que cae ahora al 35%, y estocástico con una firme señal bajista en conjunto anticipan una caída adicional de la materia prima durante las próximas sesiones. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Camilo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.